Los procesos judiciales suelen asociarse con la seriedad, pero la historia conoce casos que al mismo tiempo sorprenden y sacan una sonrisa. Estos juicios demuestran que se puede llevar cualquier cosa a los tribunales, desde disputas con animales hasta reclamaciones absurdas. Vamos a explorar qué sucedió en las salas de justicia y qué extrañezas se debatieron allí. Quédense con nosotros, prepárense un té o algo más fuerte y comencemos este viaje por las audiencias judiciales. Comencemos con los animales. Sí, también juzgaban a los animales. La historia conoce numerosos procesos judiciales extraños, pero quizás los más sorprendentes estén relacionados con los animales. En la Edad Media e incluso después, las personas creían que los animales, al igual que los humanos, podían ser responsables de sus actos. Por lo tanto, a menudo eran juzgados según las mismas leyes aplicables a las personas. El juicio contra una cerda asesina. Uno de los procesos más conocidos tuvo lugar en Francia en el año 1386. En el pequeño pueblo de Falaise, una cerda fue acusada de matar a un niño. La llevaron al tribunal como si fuera una acusada común. Le asignaron un abogado y se llevó a cabo un juicio completo. Los habitantes locales testificaron como testigos. El tribunal declaró culpable a la cerda y la condenó a ser ejecutada en la horca. Lo que resulta aún más sorprendente es que el proceso se llevó a cabo con tanta minuciosidad, como si se tratara de un criminal humano. Esto tiene una explicación. Los europeos medievales veían la ley como una herramienta universal, aplicable a todos los seres que infringieran el orden. Las ratas en el banquillo de los acusados. No solo los animales grandes eran llevados a juicio. En el año 1508, en Francia, se juzgó a ratas. Fueron acusadas de destruir una cosecha de grano. El abogado que representaba a los roedores, sí, les asignaron una defensa, declaró que sus clientes no pudieron presentarse en la audiencia debido a que eran perseguidos por los gatos. Este proceso se convirtió en una leyenda, ya que el abogado de las ratas ofreció un discurso bastante convincente, argumentando que los acusados tenían derecho a un desplazamiento seguro hasta el tribunal. Por supuesto, las ratas no fueron castigadas, pero el caso quedó en la memoria como un ejemplo de un enfoque inusual hacia la justicia. El juicio contra un perro, un criminal con cola. En el siglo XIX, en Suiza, se celebró un juicio que hasta hoy provoca sonrisas. Un perro fue acusado de robar comida en el mercado. Según los testimonios, no actuaba solo, sino junto con otros perros, como si fueran una banda. El tribunal decidió que el perro era peligroso para la sociedad y lo condenó al destierro de la ciudad. Este caso marcó un precedente que luego inspiró a escritores a crear historias sobre animales criminales, cabras, gallos e incluso insectos. En el año 1474, en la ciudad suiza de Basilea, un gallo fue acusado de haber puesto un huevo. El tribunal concluyó que esto podría ser obra de fuerzas oscuras, ya que se creía que los gallos no podían poner huevos. El veredicto fue severo. El ave fue ejecutada. En Italia, en el siglo XVI, una cabra fue acusada de ser una bruja en forma de animal. Los testigos afirmaron que la cabra actuaba de manera extraña e incluso hipnotizaba a las personas. También fue condenada a muerte. Los insectos tampoco escaparon de los juicios. En el año 1545, en Francia, se acusó a unos escarabajos de destruir viñedos. Fueron citados oficialmente al tribunal, pero como no se presentaron, el proceso terminó con la imposición de una maldición sobre los insectos. Estos procesos pueden parecer extraños y ridículos, pero encierran una lógica interesante. Las personas de la Edad Media veían el mundo como un lugar donde cada ser tenía que seguir las leyes establecidas, incluidos los animales. Además, la creencia de que los animales podían estar vinculados a fuerzas demoníacas también desempeñaba un papel importante. Además, estos juicios cumplían una función social. Eran una especie de descarga psicológica para las personas, permitiéndoles culpar a alguien de sus problemas.
incluso si se trataba de una simple cerda o una rata. ¿Cuál de estas historias te ha impactado más? ¿Sabías que en el pasado los animales podían ser parte de juicios tan serios? Comparte tu opinión en los comentarios. Juicio en el cielo. El caso contra la divinidad. A veces, la desesperación y la fe en la justicia llevaban a las personas a tomar medidas completamente inusuales y simbólicas. Llevar a juicio al propio Dios o a los santos. Estos casos impactan por su audacia y las preguntas filosóficas que plantean. ¿Puede el ser humano exigir justicia a las fuerzas divinas? El caso de San José en Nápoles. Uno de los casos más conocidos ocurrió en el siglo XVII en Nápoles. La ciudad sufría una grave sequía y las cosechas estaban en peligro. Los habitantes, desesperados, recurrieron a su patrón celestial, San José. Pero la lluvia no llegaba y la situación empeoraba cada vez más. En respuesta, los residentes decidieron llevar a juicio a San José. Sacaron su estatua de la iglesia y la colocaron ante un tribunal. Acusaron al santo de inacción y de incumplimiento de sus deberes. Incluso los sacerdotes locales leyeron los cargos en su contra, mientras los habitantes exigían un castigo. El fallo del tribunal fue un compromiso simbólico. La estatua del santo fue retirada temporalmente de la iglesia como señal de castigo, pero luego fue devuelta cuando finalmente empezó a llover. La demanda contra Dios en América avancemos en el tiempo hasta el siglo XX. En el año 2007, el senador del estado de Nebraska, Ernie Chambers, presentó una demanda contra Dios. Acusó al Todopoderoso de ser responsable de cataclismos naturales, guerras y de difundir el miedo. El objetivo de Chambers era llamar la atención sobre el hecho de que los tribunales a veces aceptan demandas absurdas. Quería demostrar que, si Dios no puede ser llevado a la justicia, tampoco siempre es justo responsabilizar a las personas por todo lo que sucede. El juez, por supuesto, desestimó el caso, argumentando que no se podía entregar una citación judicial al propio Dios. Sin embargo, este caso se hizo famoso como un ejemplo de sátira jurídica que ponía en evidencia las fallas del sistema legal. El juicio contra la lluvia en España. En el siglo XVI, en España, tuvo lugar otro proceso inusual. Los habitantes de la ciudad de Valladolid sufrían de lluvias interminables que arruinaban las cosechas. Decidieron presentar una demanda contra las nubes, exigiendo que cesaran las lluvias prolongadas. El proceso comenzó con la bendición de la iglesia, y los sacerdotes llevaron a cabo ceremonias para expulsar la maldición del agua. Aunque, por supuesto, nadie pudo probar que las nubes fueran culpables, el tribunal ordenó una serie de servicios religiosos. Después de un tiempo, las lluvias realmente cesaron, lo que los habitantes interpretaron como una señal de que su queja había sido escuchada. Estos casos, por extraños que parezcan, reflejan la necesidad de las personas de buscar justicia, incluso cuando no hay culpables visibles. Muestran desesperación, fe y quizás una protesta encubierta contra la imprevisibilidad de la vida. En una época en la que la justicia se percibía como una fuerza universal, juzgar a las fuerzas celestiales significaba reconocer que incluso los seres más poderosos debían rendir cuentas por sus acciones o su ausencia. ¿Crees que es justo juzgar a las fuerzas divinas por los problemas terrenales? ¿O es simplemente una forma de expresar nuestra impotencia ante la naturaleza y el destino? Déjanos tu opinión en los comentarios. Juicio contra los elementos. La naturaleza en el banquillo de los acusados. Desde tiempos antiguos, las personas han intentado someter a la naturaleza, y en ocasiones incluso la han culpado de sus desgracias. Pero la historia conoce casos en los que los fenómenos naturales fueron literalmente juzgados, como si se tratara de culpables sujetos a castigo. Estos procesos judiciales asombran por su absurdo y su trasfondo filosófico. Juicio contra un tornado en los Estados Unidos. En el año 2008, un residente del estado de Kentucky, en los Estados Unidos, presentó una demanda contra un tornado.
El hombre afirmó que el fenómeno destructivo había destruido su casa y, por lo tanto, violado sus derechos como ciudadano. En la demanda, solicitó una compensación por los daños materiales, así como por el daño moral. El juez, por supuesto, rechazó considerar el caso, argumentando que un tornado es un fenómeno natural que no está sujeto a la jurisdicción legal. Sin embargo, el mero hecho de presentar una demanda de este tipo se convirtió en una sensación, generando preguntas sobre hasta dónde puede llegar una persona en su intento de encontrar a un culpable por sus desgracias. Demanda contra la lluvia. Un caso en Italia. En el siglo XVII, en una pequeña localidad italiana, varios agricultores se unieron para presentar una demanda contra la lluvia. Las lluvias prolongadas habían arruinado las cosechas y los agricultores decidieron buscar justicia. La demanda fue presentada en un tribunal local y como medida de castigo exigieron realizar un ritual de exorcismo para expulsar a los espíritus malignos responsables del mal tiempo. Los sacerdotes llevaron a cabo la ceremonia y los residentes locales interpretaron la posterior mejora del clima como una victoria de la ley sobre los elementos. Un caso en Francia. En el año 1545, en Francia, ocurrió otro caso inusual. Los campesinos acusaron a las nubes de destruir sus viñedos. Alegaron que las lluvias interminables habían arruinado las cosechas y exigieron una compensación por los daños. El tribunal citó oficialmente a las nubes como acusadas, pero dado que éstas no se presentaron, se realizó un ritual religioso. Este caso se convirtió en un símbolo de cómo la religión y la ley se entrelazaban en la Edad Media. El juicio contra la naturaleza en aquel entonces era una forma de calmar a la sociedad y darle una sensación de control, incluso si era ilusoria. Estos procesos judiciales reflejan la relación de las personas con la naturaleza en diferentes épocas. Hoy en día, percibimos los desastres naturales como el resultado de interacciones complejas en el ecosistema, pero en el pasado se consideraban un castigo o una maldición. Juicio contra uno mismo. ¿Absurdo o intento de burlar el sistema? A primera vista, la idea de juzgarse a uno mismo suena como una broma o un malentendido. Sin embargo, la historia conoce casos en los que las personas presentaron demandas contra sí mismas con intenciones bastante inusuales. Estos procesos sorprenden, pero a menudo esconden un trasfondo profundo, desde el reconocimiento de la responsabilidad personal hasta el intento de utilizar el sistema judicial en su propio beneficio. Robert Brock, juicio contra uno mismo en los Estados Unidos. En 1995, Robert Brock, un recluso del estado de Virginia, presentó una demanda contra sí mismo. Se acusó a sí mismo de violar sus propios derechos al cometer el delito por el que cumplía condena. Brock afirmó que, al cometer un acto ilegal, se había causado daño moral y físico. Sin embargo, la historia no termina ahí. Exigió una compensación de $5 millones a sí mismo. Y aunque en la demanda reconocía que no tenía los medios para pagar esa cantidad, propuso que el gobierno, en representación de la prisión, asumiera el pago. El tribunal desestimó la demanda por considerarla absurda, pero el caso de Robert Brock se convirtió en un símbolo de los trucos burocráticos y los intentos de los reclusos de utilizar el sistema legal para su propio entretenimiento o protesta. A primera vista, parece que este tipo de procesos no son más que un extraño juego legal. Pero vamos a profundizar un poco más. ¿Qué motiva a una persona a juzgarse a sí misma? Reconocimiento de la responsabilidad. A veces, tales acciones son un reconocimiento simbólico de la culpa. La persona literalmente se pone frente a un tribunal para enfrentar su propia conciencia. Este es un caso raro, pero posible. Astucia legal. Más a menudo, este tipo de demandas son un intento de burlar el sistema. Por ejemplo, Robert Brock utilizó su demanda como una manera de buscar una compensación del gobierno. Protesta social. A veces,
Estos procesos se convierten en una forma de expresar desacuerdo con las condiciones de vida o con el sistema en general. Las demandas judiciales contra uno mismo son un reflejo de la naturaleza humana y de la sociedad. Por un lado, demuestran lo complicadas que pueden ser las relaciones de una persona con la ley. Por otro lado, señalan las lagunas del sistema jurídico que algunas personas intentan utilizar en su beneficio. Con procesos judiciales tan inusuales y a veces hasta absurdos, la historia se ha quedado grabada en nuestra memoria. Juicios contra animales, demandas contra Dios, acusaciones hacia la naturaleza e incluso casos contra uno mismo. Todo esto demuestra cómo la humanidad ha intentado durante siglos entender el funcionamiento del mundo, encontrar culpables y establecer el orden. Pero admitámoslo, estos casos también nos sacan una sonrisa y, en ocasiones, nos hacen reflexionar sobre hasta dónde puede llegar la imaginación humana y el deseo de alcanzar justicia. ¿Cuál de estas historias te pareció la más sorprendente? ¿Sabías que este tipo de procesos existían? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu opinión hace que nuestras conversaciones sean aún más interesantes. Si te gustó este video y quieres descubrir más datos curiosos de la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para no perderte nuevos episodios y, por supuesto, darle me gusta a este video. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en las próximas historias. Hasta pronto.